Hola, hoy vamos a trabajar la descomposición de números en factores primos. Bueno, para entender un poquito este tema, pues es importante devolvernos y tocar dos conceptos importantes para entender el proceso de descomposición. En primer lugar, vamos a hablar de los números primos. Los números primos son todos aquellos números naturales que cumplen una característica muy importante. Sus únicos divisores serán el uno y el mismo número, no tendrá más divisores. Entonces, si buscamos un ejemplo de un número primo, tenemos en este caso el número 13. El número 13 es un número primo, pues sus únicos divisores son el uno y el 13, nada más. Ahora bien, en contraparte tenemos los números compuestos. La definición para números compuestos pues nos indica que son todos aquellos números naturales con al menos un divisor distinto del uno y el mismo. Es decir, que aparte del uno y el mismo número va a tener un divisor más, por lo menos uno más. Un ejemplo para esto sería el número 14. 14 es un número compuesto, ya que aparte del uno y el 14 como sus divisores, también tiene el 2 y al 7. Ahora bien, una vez entendido este proceso, pues podemos hablar de lo que es descomposición prima. La descomposición prima es un proceso matemático que se utiliza para representar un número compuesto en sus factores primos. Vamos a ver, existen dos métodos muy importantes para realizar la descomposición de un número en sus factores primos. Esos métodos se llaman el diagrama del árbol o divisiones sucesivas del número en sus factores primos. Entonces, en este caso, para este video, vamos a analizar las divisiones sucesivas en números primos. Y vamos a empezar con un ejemplo. ¿Qué tal si descomponemos el número 18? Ok, para eso es muy importante saber un poco sobre los criterios de divisibilidad, que curiosamente la mayoría de ellos son números primos. Entonces recordemos la divisibilidad por el número 2, que es un número primo, por el número 3, por el número 5, por el número 7 y por el número 11. Por supuesto que hay más números primos. Sin embargo, esos son los más comunes. Ahora bien, el 18. El 18 es un número par, lo que significaría que si vamos a hacer la descomposición de ese número, podemos sacarle mitad. Y la mitad de 18 es 9. Ahora bien, el 9, al ser impar, ya no tiene mitad. Sin embargo, puede ser divisible por otro número primo. En este caso, el número 3. Si sacamos la tercera a 9, nos da como resultado 3. Y el mismo 3, pues vuelve a tener tercera, cuyo resultado es 1. En el momento que llegamos a 1, es cuando se acaba el proceso de descomposición. Ahora bien, el resultado sería 18 igual a 2 por 3 elevado a la 2. Aquí podemos hacer uso del concepto de potencias cuando tenemos algún factor primo que se repita más de una vez. En este caso, el 3 lo elevamos a la 2 porque en la descomposición el 3 aparece dos veces. Quiero recargar algo. La descomposición de estos números la vamos a trabajar en factores primos. Por lo tanto, si la hacemos de esta otra manera, al utilizar un número que no sea primo, pues vamos a tener pues un proceso incorrecto, ¿verdad? Hay que estar muy claros en eso. Por lo tanto, la forma correcta de descomponer el 18 en factores primos es solamente utilizando pues valores primos en el proceso de descomposición. Otro ejemplo para que quede un poquito más claro es la descomposición del 60. Pues 60, en este caso, tiene mitad. La mitad de 60 es 30. 30, bueno, 30 nuevamente tiene mitad.
En este caso, la mitad del 30, 15. El 15, pues ya mitad exacta no tiene. Sin embargo, podemos optar por otro criterio de divisibilidad. En este caso, podríamos sacarle tercera, dado que la suma de sus cifras es un múltiplo del 3, o la quinta parte, pues termina en 5. Vamos a optar por la tercera parte, para ir en un cierto orden. La tercera parte de 15 es 5. Y finalmente, el 5 es divisible por el mismo, dando como resultado 1. En ese momento nos damos cuenta que se terminó el proceso de descomposición y el resultado final sería 60 es igual a 2 elevado a la 2, porque aparece dos veces el 2, por 3, por 5. Y ahí terminaría el proceso de descomposición. Muchas gracias.